Buenas noches. En el marco de los temas integrados estamos ahondando un poco en el tema de permacultura y dentro de esta hablar un poco acerca de la agroforestería y los bosques huertos, ¿cierto? Que están dentro de el manejo de la tierra y la naturaleza. Entonces, para comenzar, vamos a mirar qué es agroforestería. La agroforestería es un conjunto de prácticas que mezclan intencionalmente árboles y arbustos con cultivos o sistemas de producción animal para obtener beneficios ambientales, económicos y sociales de forma ecológicamente sostenible. Entre los beneficios que se pueden mencionar están el ingreso adicional de dinero, el aire y agua más limpia, el hábitat para vida silvestre, el mejorar la salud del suelo, la comida saludable y sana, la conservación de energía, la producción de bioenergía, que hablaba ahorita Carlos, el aumento de bienestar de comunidades rurales, además de fincas y bosques sostenibles. Entonces, en la parte de agroforestería siempre se tiene en cuenta que se van a establecer especies de flora, ya sean árboles o arbustos, con el fin de que se den varios beneficios, entre los cuales el económico, que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿cierto? Entonces, dentro de la agroforestería se dan unas prácticas puntuales. Entonces vamos como a conversar un poquito acerca de cada una de ellas. Entonces, aquí en primer momento tenemos los bosques ribereños de amortiguación. Esos bosques lo que pretenden es que cualquiera que sea la actividad económica que se desarrolle, ya sea agraria o pecuaria, entonces se establezcan especies al lado de las fuentes hídricas para que se evite pues como esos factos potenciales que pueden referirse a esas actividades económicas. Entonces, dentro de ese bosque ribereño de amortiguación, se quiere proteger la calidad del agua y producir ingresos económicos a partir de las especies que allí se establezcan, ¿cierto? Yo me di un poquito la tarea de ver como algunas especies que son como potenciales en esta área y entonces ahí dentro de las de bosque ribereño están numeradas y rescato las que están resaltadas en verde, que son el carreto, voy a decir los nombres comunes porque no me quiero poner a gallar acá, el carreto que tiene, aparte de la propiedad de la conservación de fuentes hídricas, entonces, que es madera fina y que sirve para por el tema de que sirve para captar, para fijar nitrógeno, ¿cierto? Aparte también del árbol loco, que sirve aparte de lo de la conservación de fuentes hídricas, que es medicinal y para construcción de paredes de bareque. Entonces se complementaría un poquito con lo que hablamos la vez pasada y que es pues como interesante en esa parte. Entonces lo que quiero resaltar es que son especies que son muy versátiles y que tienen diferentes usos que pueden llegar a beneficiar diferentes tipos de ecosistemas. Entonces, acá pasando el tema de las barreras rompevientos, el objetivo de esta práctica es proteger el suelo, donde tenemos establecido ya sea un cultivo o un potrero de la erosión que puede ocasionarse por la acción del viento, mejorar el rendimiento de los cultivos, ¿cierto? Por el menos desplazamiento de materia orgánica, las oportunidades de ingreso por el aprovechamiento de la madera cuando ya esté en su punto, mitigar costos de energía, esto es cuando por la acción del viento entonces se tiene que utilizar artefactos de calefacción, pues acá no es tanto el caso, aunque se da pues que se tenga que utilizar combustible de árboles para las hogueras y esto. Entonces, entre eso también mejorar las hábitats para la vida silvestre. De acá destaqué pues de lo que es el juco, que aparte pues de lo de rompevientos, entonces sirve para la avifauna, madera, protección, fuentes hídricas y de cerca viva. Lo que se me olvidó decirles ahorita es que también se debe mirar mucho esto de la distribución de los árboles. Si van desde los 0 hasta los 3000, de los 0 hasta los 600, hasta dónde va, ¿cierto? Porque de acuerdo a eso es que elegimos una especie para un clima cálido, un clima frío, un clima semicálido, ¿cierto? Entonces, eso como frente al tema de las barreras rompeviento, acá en agricultura forestal, entonces, que capta el interés del productor es las especies forestales como tal, pero trata de aprovechar los espacios entre los cultivos forestales para cultivo de especies de menor, o sea, de especies de agricultura, de especies que se pueden utilizar dentro del consumo
de alimento, ¿cierto? Entonces, mientras se da el proceso de crecimiento, de maduración de la madera, entonces se deben establecer cultivos allí para que aproveche de alguna forma el espacio. Ahí también está pues como una especie que es como interesante para ese tema. Hablando ya acerca del cultivo en callejones, entonces acá ya la diferencia con el tema de agricultura forestal es que ya el interés está es en el cultivo limpio, semilimpio que se establece debajo de las especies forestales, ¿cierto? Entonces ahí lo que ustedes pueden ver es que se hacen las hileras de especies forestales, pero ahí lo que se aprovecha es que las especies de cultivo limpio, semilimpio que se establecen en la parte de abajo, pues dejan establecer el implemento pues allí y se puede aprovechar pues como esa madera cuando ya esté lista. Más que todo es como por la parte comercial y aprovechamiento del espacio. Acá quiero rescatar el piñón, que se da desde los 0 hasta los 100, hasta los 103, no, hasta los 1300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, se rescata que es una madera fina y resistente, muy resistente a la humedad, conservación de fuentes hídricas, medicinal, sombrío del café, fijación de nitrógeno, su y su acerrín pueden ser contaminantes tanto para el ganado como para los peces, ¿cierto? Pero entonces lo que quiero, o sea, lo que quiero resaltar con mencionar estas especies son especies que no son todas de Colombia, ¿cierto? Pero que sí están interactuando hace rato, pues como acá. Entonces, que son especies que tranquilamente podríamos entrar a estudiar en cualquier momento para un sistema integrado, biosistema integrado, que tengamos como en cualquier momento. Dependiendo pues como de, o sea, del lugar donde se esté, pues se puede escoger una especie que tranquilamente se compacte con el tema, porque yo tuve la oportunidad de ver en el Bajo Cauca que la recuperación de los suelos degradados por minería los están haciendo con una especie que se llama acacio magno, y es muy bueno para recuperación de suelos, sí, pero es una especie introducida que de alguna forma entra chocando con los bosques húmedo tropical que son los de allá, entonces por eso me parece conveniente como irme pues como a mirar cuáles son las especies como más de aquí que pueden entrar a ser más beneficiosas para el ecosistema. Incluso cuando menciona el tema de avifauna y de la misma, de los mismos mamíferos que son los que más interactúan pues fuera de la avifauna. Listo, eso con respecto al tema de cultivos en callejones. La silvicultura pues ya está relacionada directamente con la integración de árboles. Ay, qué delicia de silencio. La silvicultura está relacionada con el establecimiento de árboles. La silvicultura está relacionada con el establecimiento de árboles o arbustos de ganadería, ¿cierto? Ahí lo que pasa es que se hace un aprovechamiento del forraje de algunos árboles que son aptos para eso, al mismo tiempo que se hace pues como captura de nitrógeno por medio de las raíces y que también se utiliza como sombrío para las cabezas de ganado. Entonces, especies que se utilizan mucho para eso, como el matarratón. Acá también está el gomo, el laizo, que lo destaco. O sea, yo destaco los que tienen muchos usos, porque entonces uno puede decir, ah, vea, es que me remedia el suelo, lo puedo utilizar para conservarme la fuente hídrica, al mismo tiempo me sirve para alimentar el ganado, y fuera de todo es medicinal, y fuera de todo pues me sirve para alimento humano. Entonces, son especies que son interesantes. Y no, pues esta que pongo en moradito me pareció pues, mejor dicho, excelente, porque es que tiene una cantidad de usos increíbles. Se llama eritrina fusca, normalmente lo llaman cámbulo y se da desde los 0 hasta los 1600, incluso tienen un rango de distribución bastante interesante. Entonces es productora de forraje, aparte de que es conservadora de fuentes hídricas, fijadora de nitrógeno, que o sea, cuando decimos que es fijadora de nitrógeno es porque sirve para conservación y recuperación de suelos. Sirve como sombrío para cultivos de café y cacao, además de que es una madera considerable. No es de las maderas finas, pero se considera, además de que es medicinal, sirve de cercadilla y sirve también para barrera cortavientos. Entonces esta especie pues es todera, nos sirve para todas las aplicaciones de este tema pues que estamos viendo. Para finalizar, entonces, aplicaciones especiales. Estas aplicaciones están dirigidas más que todo para materia prima de bioenergía. Hay una cosa que se llama los bosques huertos leñeros.
Entonces lo que se hace es buscar especies que tengan unas características específicas de combustión. Entonces se establece el cultivo en aras de no, o sea, de que los campesinos cuando están utilizando como medio de combustión la madera, no utilicen las maderas finas y que incluso están en vía de extinción para prender los fogones, sino que por medio de estos huertos leñeros, entonces satisfagan esas necesidades y que la madera fina siga estando, siga prevaleciendo en el tiempo. Entonces eso, lo de bioenergía, perdón, el hábitat para la vida silvestre, entonces en varias de estas especies que hemos mencionado hemos mirado que sirve para el avifauna y pues varias veces también para los mamíferos. Para finalizar el secuestro de carbono, que también sabemos que hay unas especies que son más aptas para eso que otras. Quise dejar de mostrar pues acá lo que son los bosques huertos, que es como el establecimiento de, lo voy a acercar más acá, el establecimiento de especies que normalmente se pueden consumir en un hogar de un ecosistema de bosque, pues, o sea, sin ni alterar el ecosistema, sino que se establecen en cualquier sitio que se pueda, pues, como contemplar. Entonces ahí vemos que hay caña de azúcar, hay naranja, gigantón, hay aguacate, ¿cierto? Y que están dentro de, no necesariamente están en una huerta cerrada, sino que están tranquilamente interactuando con el ecosistema de bosque que se ve alrededor. Listo, eso es como todo lo que tenía como para hoy. Agradezco pues como mucho la atención que han prestado. Ahí finalmente tienen pues como las fuentes que consulté para llegar a esta información.